Y también en la línea de definir sabor nos encontramos con algunas denominaciones también interesantes a diferenciar. El retrogusto sería una sensación olfato-gustativa que aparece después que tragamos el alimento. El alimento ya no está en boca, pero nos viene otra sensación. Por ejemplo, imaginen cuando toman bebidas dietéticas, ¿sí? Por ahí hay un primer sabor dulce, pero después hay un retrogusto diferente. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo para que lo puedan como imaginar o recordar. O si es que tienen una bebida ahí a mano, prueben y hagan la experiencia. La persistencia sería esa sensación olfato-gustativa similar a la que ustedes tuvieron cuando tenían el alimento en la boca, pero una vez que lo tragamos, pueden continuar por un tiempo, que es medible. Eso sería la persistencia. Y por último está el umbral de percepción, que esto ya es netamente también individual, donde hay personas que pueden ser más sensibles o no a un estímulo. Esto tiene que ver con cuál es la mínima cantidad de sustancia que podemos detectar o identificar. Por eso esta característica del umbral de percepción también es la que define si una persona es más se podría decir hábil, ¿no?, para hacer catas, por ejemplo, porque tiene una sensibilidad aumentada y a pequeñas diferencias puede identificarlas. Otras seremos menos sensibles a esto. Las sensaciones trigeminales, ¿sí?, se dicen que son sensaciones químicas y que son el resultado de la irritación no causada por ciertos estímulos químicos en la boca, en la nariz o también en la garganta, es decir, todo lo que esté vinculado con estas partes de nuestros aparatos sensoriales. No serían sabores básicos, propiamente dicho, sino que nos producen ciertos efectos físicos que son asociados con los sentidos del gusto, como por ejemplo el picor de algún alimento, la astringencia del té o del alcohol, algo fresco en la boca, como por ejemplo la menta, y se denominan de esta forma por ser sensaciones que son transmitidas por el nervio trigémino que dijimos que inervaba la boca y la lengua, y que pueden también confundirse con sensaciones táctiles o de textura, ¿sí? Pero que tienen que ver con esto que estábamos diciendo, estas otras sensaciones del tipo química, ¿sí? Por ejemplo, la sensación de, como dice acá el texto, del dióxido de carbono, ¿sí?, que va a estar confiriendo cierta idea de frescura cuando se disuelve en el agua, ¿sí?, excepto, por ejemplo, lo que ocurre en las gaseosas. Esto tiene que ver entonces con estas sensaciones del tipo químicas trigeminales. Y cuando hablamos de textura, ¿sí?, estamos hablando también de las propiedades sensoriales que nos van a dar los alimentos en nuestra boca principalmente también, y antes, ¿no?, por la vista. Habíamos dicho que llegaba información sobre la textura de un alimento. Los sentidos del tacto, que están tapizando la lengua y las mejillas, el lado interno de las mejillas de nuestra cara con ese nervio trigeminal. El oído también, que participaba como tomando estas vibraciones sonoras, ¿sí? Entonces, en esta textura podemos diferenciar que estas sensaciones percibidas van a estar articulando tres conceptos, ¿sí?, conceptos o atributos del tipo mecánicos, atributos geométricos y atributos también de composición del alimento. Cuando hablamos de características mecánicas, ¿sí?, estamos haciendo referencia a la reacción que tiene el alimento en nuestra boca ante el esfuerzo, es decir, hacia la fuerza que imprimimos en el alimento, ¿sí?, cuando lo ponemos en la boca. Por ejemplo, o ejemplos de estos, pues yo podría decir la dureza, la cohesión de un alimento, es decir, cuánta fuerza tengo que hacer para que se desarme, la viscosidad, es decir, cuánta fuerza tengo que hacer para que el alimento pase de la lengua hacia lo que sería ya la faringe, ¿sí? La adhesividad, cuánta fuerza tengo que hacer con la lengua, por ejemplo, para sacarlo de la cuchara, para removerlo de mis piezas dentales o del paladar, la elasticidad, cuán quebradizo es, cuán gomoso es el alimento. Respecto también a las características geométricas, tiene que ver con la forma, cómo estamos
pudiéndonos imaginar, y tiene que ver también con entonces el tamaño y la forma de las partículas que componen ese alimento, y podríamos pensar lo arenoso o granuloso del alimento, y también con la forma y orientación de las partículas dentro de ese alimento. Por ejemplo, habíamos hablado al inicio de la clase de, por ejemplo, una disposición fibrosa de esas partículas. Por ejemplo, un ejemplo de algo fibroso podría ser una carne, ¿sí? Las fibras musculares, algún vegetal de hoja también es fibroso. Y otras características también que hacen a la textura tienen que ver con la composición de ese alimento, y tendrán que ver con la capacidad de absorber o liberar agua, ¿sí? El componente acuoso, y eso podríamos pensar como la humedad, o lo mismo respecto a los lípidos, y puede ser que sea más jugoso o que tenga cierta sequedad o tersura o cremosidad. Toda esta información va a estar siendo traducida luego por nosotros para definir la textura del alimento. Acá en la línea de manejar un vocabulario adecuado, ¿sí? También lo van a encontrar en la bibliografía de soporte que les estamos compartiendo, palabras correctas para referirnos a atributos de textura mecánicos, primarios o secundarios. En primarios estaba esa dureza, cohesividad, elasticidad, adhesividad y viscosidad, y en secundarios la fragilidad, masticabilidad, gomosidad, pegajosidad y crujido. Como ya les digo, en los textos que tienen de soporte van a poder definir perfectamente cada uno de estos atributos. Y acá, como venimos hablando, todos estos atributos de textura, ¿sí? Los podemos ir ordenando justamente para poder hacer un análisis cuando tenemos que hacer una descripción sensorial de una muestra. También se ha organizado esta información de la textura de acuerdo a 3 fases, ¿sí? Estos fueron elaboradas por un grupo de investigadores, entre ellos estuvo Brandt, y bueno, hicieron una clasificación de la percepción sensorial respecto a la textura, hablando de 3 fases: una fase inicial, una fase de masticación y una fase tercera, que la llama fase residual. La fase inicial habla de las calidades texturales que se perciben en el primer bocado, ¿sí? Antes de que la saliva esté en contacto con el alimento, antes de que la saliva disuelva o modifique, por así decirlo, la forma del alimento nativo, que es cuando nos ponemos el alimento en la boca. Esa primera sería la fase inicial de la percepción de textura. Luego hay una segunda fase de masticación que se percibe cuando justamente estamos masticando y ya estamos humectando a esa muestra de alimento con nuestra saliva. Y por último, una fase residual, donde ya hay cambios texturales que se llevan a cabo durante la masticación, y hay efectos que se producen de recubrimiento del paladar, ¿sí? Después de que ya incluso hubo una deglución del alimento de la muestra. Esto yo recién les decía, si queda la boca recubierta, ¿sí? con restos de alimento, cuán difícil es sacar esos restos de alimento de las piezas dentales o del paladar. También es mucha información a estos atributos de textura. La fase de masticación se puede decir que es la más importante, ¿sí? Porque es cuando se está catando el producto alimenticio, y se está realizando en estos procesos de información directa al cerebro, ¿sí? A través de estos impulsos nerviosos. Por eso se habla de que, bueno, esta información vincula luego con la información almacenada que tenemos nosotros de otras experiencias anteriores, y podemos finalmente emitir una respuesta sobre la textura del alimento como si fuera una información descendente, como veíamos al principio. El proceso de masticación, ¿quiénes intervienen? Los dientes, la lengua, el paladar, las encías, los músculos de la mandíbula, las glándulas salivales, los labios, las articulaciones. Así que este punto de la textura es sumamente importante y valiosa a la hora de poder dar información sobre atributos sensoriales de un alimento. El oído, como decíamos, a través
de lo que sería también, ¿no? Las vibraciones del aire que llegan a través de nuestro órgano, a través de la oreja y después entran al canal auditivo, por el cual captamos los sonidos, son el resultado, como decimos, de vibraciones de aires y originadas ya sea por las cuerdas vocales, por los labios, por la lengua. Es decir, nosotros vamos captando distintos sonidos que son estas vibraciones. Por ejemplo, cuando es muy manifiesto esta percepción, cuando buscamos, por ejemplo, alimentos, yo quiero tomar una soda, una gaseosa, abro la botella y tengo una expectativa de sonido tal que sería la efervescencia. ¿Sí? Es ese gas, esas diferencias de presiones, una presión más alta dentro del recipiente que cuando destapo, ¿sí? Escucho como efervescencia. El crujido de un alimento que tenga bajo porcentaje de agua, por ejemplo las papas fritas, por ejemplo una galletita también que quiero cierta crocancia, son todas expectativas que voy a corroborar a través del órgano del oído. Bueno, y ya entrando plenamente en lo que son el análisis sensorial, vamos a pensar que para poder llevar a cabo estas pruebas, estas mediciones, es necesario considerar algunos aspectos fundamentales para el correcto desarrollo y funcionamiento de un panel de evaluación sensorial. Estos aspectos son muy importantes a tenerlos en cuenta, ya que son parámetros que van a permitir que los resultados que obtengamos sean los más objetivos posibles. Vamos a ver también que hay ciertas condiciones para el desarrollo y la aplicación de las diferentes pruebas sensoriales. Vamos a ver también el rol de los jueces, ¿sí? Que tienen que ser seleccionados y entrenados, y que también vamos a tener que proporcionar ciertas condiciones locativas básicas, ya sea en la sala de catación o cabinas, el sitio de preparación de las muestras, bueno, todas variables a controlar para que la prueba se pueda desarrollar lo más objetivamente posible. Todo esto para brindar seguridad y confiabilidad de los resultados, para poder luego, a través de un estudio ya estadístico, lograr lo que sería un análisis significativo, ¿sí? Y poder así de alguna manera determinar la aceptabilidad esperada en el consumidor. Acá lo que podemos ver justamente es la definición de evaluadores, ¿sí? Al evaluador humano no lo puede reemplazar ninguna máquina, por eso son tan importantes estas pruebas, el rol del evaluador. Estas personas, como decíamos, tienen que estar evaluadas, se seleccionan y también tienen que estar con ciertas condiciones, ¿no? Ya sea de que no formen parte, por ejemplo, que no tenga intereses en el producto a ser testeado, justamente para evitar cualquier error del tipo psicoafectivo. Bueno, estos factores entonces que tienen por objetivo minimizar los prejuicios, maximizar lo que sería la sensibilidad ante la prueba y eliminar variables ajenas al producto.